Es momento de liderar tu vida y de convertirte en el CEO y estratega de tu vida y de tu negocio. Bienvenidos a este nuevo segmento. Existe un concepto en psicología cognitiva llamado el esfuerzo procedual. Básicamente, cuando sentimos que estamos haciendo mucho, el cerebro lo registra como proceso, independientemente de si ese esfuerzo nos acerca a nuestra meta o no. La IA activó ese mecanismo en mí a niveles que ni te imaginas, o quizás sí. Nunca en mi vida había producido tanto contenido, nunca en mi vida había tenido tantas ideas materializadas, nunca en mi vida me había sentido tan ocupada y tan productiva. Y nunca en mi vida había facturado tan poco en proporción a lo que estaba trabajando. El problema con las herramientas que amplifican sin filtro es que nos dan la sensación del avance sin realmente tener un avance. Y cuando llevas meses trabajando de esa forma y no llegas a ningún lado, eventualmente el cuerpo lo dice. La motivación colapsa y el burnout llega. El cansancio, el agotamiento, la frustración, el por qué no estás logrando las cosas. Y no es porque hayas fallado, sino porque corrías sin un mapa. Lo que cambié de trabajar con la inteligencia artificial de esa manera es la forma en la cual la usaba. Y no te quiero decir que la dejé de usar, al contrario, hoy la utilizo mucho más que nunca, pero lo que cambié fue el orden. Primero construí la arquitectura, es decir, quién soy yo, cuál es mi mercado, cuáles son mis productos, entender mi escalera de valor, cuál es el problema específico que resuelvo, cómo es mi sistema de ventas de principio a fin, cuáles son los sistemas dentro de mi negocio, cómo trabajo el delivery, cómo trabajo la adquisición de clientes, cómo trabajo la adquisición de leads cualificados y luego qué pasa con esas personas cuando ya entran dentro de mi ecosistema, cómo armo los eventos de marketing, cómo armo todo lo que me permite a mí tener realmente un negocio digital. Cuando tuve todo esto claro y realmente entendí cuáles eran, por ejemplo, mis pilares de contenido, cuál era mi estrategia de comunicación, cuál era mi metodología única y mi mensaje claro con el cual yo iba a comunicar lo que yo tenía que decirle a las otras personas o desde donde yo tenía que comunicarlo, ahí vi una diferencia astronómica. Literalmente algo cuántico pasó dentro de mí y pasó también dentro de mi negocio. Y la misma herramienta que comencé utilizando sin saber qué y que me amplificaba el desastre que tenía dentro de mi mente, terminó siendo un modelo que aporta intencionalmente a mi negocio y que realmente me permite crecer. Y básicamente es lo que me permite crear mucho más rápido, con mucha más estructura, con mucho más orden y con mucha más frecuencia de lo que yo realmente estoy o estaba acostumbrada a hacer. Tanto era la frecuencia o tanto es la frecuencia que comencé a preguntarme, wow, estoy teniendo tanto contenido, tanta información que ahora no sé si el publicar tanto realmente ayude a las personas o los sature. Y ahí me di cuenta de que al final la calidad y la cantidad importaban muchísimo, pero eso es otra historia. Y ahí justamente te quiero hablar de esto en lo que sería este episodio de Coffee Vibes SEO, tu primer episodio oficial. Porque la IA amplifica lo que ya tienes. Si tienes claridad, la IA te da más claridad. Si tienes caos, la IA te da caos. Si tienes una propuesta de valor confusa, la IA te va a generar 30 versiones difusas de tu propuesta de valor en 30 segundos. Lo peor de todo en este caso es que tú no vas a tener el poder de discernir si realmente eso está bien o no. Y hoy justamente quiero profundizar en esto, porque hace aproximadamente 2 años, cuando comienzo a integrar un poco más, con más frecuencia la inteligencia artificial en mi negocio, que comienza el boom de ChatGPT, comienza el boom de esta nueva herramienta y esta nueva cosa que teníamos todos con las cuales comenzábamos a jugar y le preguntábamos cosas como si creía en Dios, quién era, si era una persona real, etcétera. Como desde este juego intuitivo de alguna manera, porque nadie tenía mucha idea de esto, esto
honestamente hizo que yo comenzara a jugar y nunca había sido tan rápido el poder materializar todas las ideas que tenía en mi cabeza. Y ahí me di cuenta de que esto estaba ayudándome a crear más rápido, ayudándome a hacer las cosas y a sentirme y a darme esa sensación, esa dopamina rápida de que realmente estaba avanzando, de que sí estaba haciendo mis cosas, pero honestamente no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y lo que estaba haciendo era crear y crear más proyectos porque tenía el equipo que de alguna manera no tenía físicamente, pero lo tenía digitalmente, que materializaba cualquier idea que yo tuviese en mi cabeza. Y eso lo que hizo fue comenzar a complicar más las cosas que tenía en mi cabeza. Comenzó a hacerme procrastinar. De hecho, la elaboración de productos, la elaboración de cursos y demás me colapsó. Y más porque obviamente mi negocio me dice que use la inteligencia artificial para que yo pueda acelerar el proceso. Y hay algo clave aquí. Cuando yo comienzo a explorar con la inteligencia artificial, comienzo a explorarla 100% en mí y en cómo yo hago los procesos. Pero como no tenía esos procesos claros de mi empresa, esos procesos claros dentro de mi negocio, esa arquitectura y esa estructura, obviamente lo que hacía era hacer más y más de caos dentro de mi negocio. Y te quiero contar varias anécdotas. La primera vez que probé la inteligencia artificial para mi negocio fue hacerla en cómo diseñar mi curso o un curso digital mucho más rápido. Y ahí entro con ChatGPT y como yo hacía el proceso de creación de curso de mi anterior manera, de forma manual, sin inteligencia artificial, era un proceso de investigar el mercado. Luego de investigar el mercado, trabajaba lo que sería la propuesta única de valor y luego venían algunos huecos de alguna manera porque yo en ese momento creaba productos pero los hacía muy como soluciones rápidas. Entonces no tenía una arquitectura o una estructura. Para mí era solamente investigar el mercado y luego presentar la oferta, porque así yo había aprendido a hacer las cosas. Pero me di cuenta de que yo hacía más pasos y más procesos a la hora de trabajar con la inteligencia artificial para poder explicárselo. Me di cuenta de esto. Cuando yo comienzo a entender que no es solamente como yo lo tenía en mi cabeza, sino que dentro de mi cabeza hay muchos más pasos para que yo pudiese armar lo que sería un programa digital o un curso digital, ya comienzo a entender cómo puedo configurar un prompt adecuado, cómo puedo utilizar la inteligencia artificial de forma adecuada y cómo puedo también discernir de lo que la inteligencia artificial me da. Porque no sé si te ha pasado, si estás utilizando la inteligencia artificial, y es que lo primero que te da con respecto a cualquier idea de negocio que tú tengas o cualquier idea que tengas para acelerar tu negocio, te emociona, te encanta, porque no tienes esa arquitectura detrás de cómo funciona realmente tu negocio, de cómo ver tu negocio basado en sistemas, incluso tu vida basado en los sistemas que te permiten crecer a ti. Ahora, ¿cómo yo comienzo a ver esto y cómo yo comienzo a evaluarlo? Y es una de las cosas que obviamente vamos a estar profundizando en nuestro bootcamp el 23, 24 y 25 de abril. Te invito para que puedas estar, es completamente en vivo, son 3 días full intensivo en donde vamos a estar trabajando nuestra identidad como emprendedores para pasar de CEO, de freelance apasionados a CEOs estrategas de nuestra vida y de nuestro negocio. También vamos a trabajar los sistemas que nos van a permitir sostenernos en esa nueva identidad que vamos a estar creando. También vamos a trabajar el pilar número 2 de The Vive Method, que son los sistemas, es decir, cuáles son los 3 únicos embudos que tú necesitas en tu negocio digital para que puedas comenzar a vender de forma automática y cómo estos poco a poco en el tiempo se van convirtiendo en un ecosistema que te permita escalar. Y por último, vamos a estar trabajando lo que sería la parte del lanzamiento que entra en nuestro pilar del legado. Y este lanzamiento es un plan paso a paso para que sepas cómo lanzar en los próximos 21 días tu primer curso o este curso que vamos a estar construyendo juntos de la mano en este pilar número 2. El precio es ridículo, entonces aquí abajito te dejo toda la información para que puedas acceder a The Vive Intensive, la primera y única edición de este año. No vamos a estar teniendo este entrenamiento de 3 días, sino hasta dentro de un año en el mes de abril. Y aprovecho la oportunidad para hablarte de abril puntualmente. Nosotros históricamente en abril yo siempre
abro con mi mes de cumpleaños. Y esta semana ya envié un primer correo a mi base de datos y probablemente ya tú lo recibiste, donde te estoy contando todo lo que vamos a estar trabajando en abril. En abril vamos a estar teniendo el lanzamiento de The Vibe Method, que es mi libro que sale dentro de muy poco. Literalmente sale el 24 de abril. Aquí abajito te dejo la lista de espera para que te puedas registrar y puedas adquirirlo en preventa. Y también va a salir este bootcamp, que este bootcamp me tiene especialmente emocionada porque es algo que vamos a estar trabajando durante 3 días de forma intensiva. Normalmente yo hago formaciones de un solo día completo, muy intensiva, pero decidí hacerlo de 3 días para que cada persona tuviese la oportunidad de hacer las tareas durante el día y luego avanzar al siguiente día para que podamos revisar y chequear qué es lo que está haciendo y cómo ayudarlos a avanzar más rápido. Y por último, este mes también se lanza lo que sería Device Builder, que es mi programa, mi incubadora, en donde enseño a las personas a crear un negocio digital. De hecho, me dedico a enseñar a profesionales a crear un negocio digital que les permita lograr ser o crear una vida de impacto, una vida que realmente esté llena de emoción, de conexión con su ser y con otras personas para que puedan crear este negocio digital que les permita vivir la vida de sus sueños. Entonces, cuando yo comienzo a integrar todo el tema de la inteligencia artificial a mi negocio y comienzo a hacer más cosas con la inteligencia artificial, me doy cuenta de que me sentía muy adicta a lo que era la inteligencia artificial. Es decir, había dejado incluso de leer como yo leía antes para simplemente pasarle el libro a la inteligencia artificial y que me la resumiera, o de pasarle un video y que me lo resumiera con los puntos claves. Y eso me hizo cuestionar mi forma de trabajar, porque al final soy una persona que me encanta leer y necesito estar leyendo constantemente, necesito estar aprendiendo constantemente y comencé a consumir un poco más rápido el contenido que antes y comencé a involucrarme en una burbuja de consumir todo muy rápido, sin tomarme el tiempo de entender, sin tomarme el tiempo de aplicar algunas cosas, sino que simplemente era consumir. Y mientras más trabajaba con la inteligencia artificial, más quería seguir ahí haciendo con ella y me di cuenta de que cuando volteaba no estaba ejecutando lo que la inteligencia artificial me estaba dando. Tengo episodios de podcast ya súper estructurados, súper bien diseñados, con todo su hook, todas las cosas que tenía que hacer y no se ejecutaron. Tengo videos de YouTube que ya tienen todos los guiones y tenía todas las cosas y no los ejecuté porque seguía perfeccionando, y te digo esto entre unas comillas bien grandes, pero seguía perfeccionando el contenido, seguía sobreanalizando y seguía pidiéndole más y más a la inteligencia artificial porque todo ese caos se lo seguía transmitiendo. Cuando comienzo a tener arquitectura, cuando decido realmente enfocarme en escalar mi negocio y entender lo que yo estaba haciendo y querer realmente replicar lo que yo estaba haciendo para otras personas y trabajando con otras personas, me doy cuenta de que yo también les estaba transmitiendo esa falta de claridad. Y en ello hice un stop, hice un alto y un reset de lo que estaba haciendo para yo poder enfocarme en entenderme. Y ahí volví a mi lápiz y papel para poder pensar sin inteligencia artificial, para poder pensar de manera autónoma y soberana, para poder yo ver cómo estaba mi mente, cómo estaban mis pensamientos, cómo estaba mi estado de ánimo, cómo estaba también mi sistema. Entonces, cuando yo comienzo a verme, cuando yo comienzo a aterrizar todo desde un lápiz y papel, sin que ni siquiera el internet influyera, todo comienza a fluir. Todo el caos comenzó a fluir porque no fue como que, bueno, ya me siento aquí con una libreta y ya tengo claridad y demás. No, me di cuenta cómo estaba operando mi cerebro y quería hacer tantas cosas a la vez que eso me hacía tener el síndrome del superhéroe. Es donde yo creía que podía hacer absolutamente todo y más ahora que tengo la inteligencia artificial porque es capaz de materializar más rápido mis ideas. Cuando yo comienzo a darme cuenta de esto y comienzo a ver que quería hacer más cosas de las que yo podía sostener, incluso mi equipo podía sostener, comienzo a ser consciente de tener un negocio minimalista.
Y cuando hablo de negocio minimalista, es que lleve mi vida de forma minimalista. Yo comencé y esto es algo que es un principio que tengo desde que emigré hace más de 10 años, cuando yo me veo emigrando con solamente 2 maletas y mi perrita, y ahí comencé a ver que no tenía nada. Y de alguna manera no me sentí desnuda, me sentí súper bien, me sentí increíble y comencé a ver mi vida de forma minimalista y mientras más cosas quizás compraba o adquiría a nivel material, veía que eso me ataba más de alguna manera y como no me sentía en casa cuando emigré, en el lugar donde emigré, comenzaron a crearse en mí cosas de no es necesario tanto a nivel de cosas materiales, porque si yo mañana me quiero mudar, voy a tener que cargar con todo eso y lo veía como la carga. Entonces, cuando comienzo a tener una vida minimalista, comienzo a deshacerme de toda esa carga, comienzo a sentirme mucho más fluida, más en libertad y eso me permitía a mí ser más expansiva a nivel personal. Cuando vuelvo a ver cómo mi negocio estaba operando, veía que tenía cargas, veía que tenía patrones de comportamiento, creencias con respecto a algún tipo de estrategia, algún tipo de deber ser a la hora de crear un negocio digital, como bueno, es que un lanzamiento tiene que ser así y así, una página de venta tiene que tener esta y esta estructura, un video de ventas tiene que ser así y asado, la publicidad es para esto y se utiliza de tal forma porque tal y aquello y lo otro. Y obviamente eran tantas reglas en las cuales estaba armando todo mi negocio y todo lo que estaba fluyendo que no veía cuáles eran los huecos y seguía operando desde el hacer, hacer, hacer. Y eso era lo que le transmitía exactamente a la inteligencia artificial. Vamos a hacer esto y vamos a hacer más y vamos a hacer más, 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 más. Y obviamente la inteligencia artificial no te va a decir, no, detente, sino que te va a alimentar todo eso y te va a decir cosas como me las dijo a mí, ok, esto no lo hagas todavía, vamos a hacer esto primero, esto lo otro, pero cuando te da lo que te da, no estás siendo realmente consciente del equipo que tienes, de la energía que tienes, de tu sistema nervioso, de lo que tú haces como persona. Entonces, aunque ella te regule, por así decirlo, al final no lo hace como lo harías tú mismo o lo haría otra persona para ti. Ahí entendí en el stop que tenía que deshacerme de muchas cosas que había construido dentro de mi negocio, como por ejemplo tipos de página, un montón de páginas de ventas para un mismo producto cuando yo iteraba, no iteraba sobre un color de botón o un color de ceja o un tipo de texto, sino que iteraba sobre una página completa, que eso es un error totalmente fatal, porque cuando tú quieres ir probando cosas, a ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, tienes que probar poquito a poquito, primero un carácter, luego un tamaño de letra, luego un color de fondo y poco a poco para ir viendo si realmente funciona o no. No cambiar toda la página como lo hacía. Y la inteligencia artificial me daba la nueva página. Y la inteligencia artificial, de acuerdo al chat en que tenía, porque también tenía un desastre de chats, y no era como que me había casado solamente con una inteligencia artificial, sino que tenía varias, y en varias discutían la misma idea, y cada una me daba una idea distinta. Imagínate o sea, el solamente decirlo, cómo se amplifica el caos. Ahora, si yo vuelvo mi negocio minimalista y yo trabajo dentro de mi negocio de forma minimalista, comienza la claridad. Pero para que esto suceda, era necesario el reset. Para que esto sucediera, necesitaba sentarme. Y no te hablo de una tarde, una hora, 4 horas, te hablo de realmente sentarme a crear desde cero. Realmente sentarme a tener claridad mental. Realmente sentarme después de una meditación, después de una jornada de ejercicio y desconexión total de forma digital, a crear lo que tenía en mi cabecita e ir depurando todo e ir trabajando proceso por proceso. Cuando yo comienzo a entender estos sistemas, y cuando te hablo de sistemas, hablo de cosas replicables dentro de tu vida y tu negocio, comienzo a utilizar la inteligencia artificial de forma mucho más eficiente. Hoy por hoy, no solo es parte de mi vida personal,
es parte de mi negocio, es parte del equipo, también es parte de mis estudiantes, porque nos apalancamos muchísimo con la inteligencia artificial para acelerar por completo la elaboración de todo lo que es el negocio digital, porque antes lo que me demoraba a mí, por ejemplo, 4 días, una semana, que era la parte de investigación de mercado, trabajar la propuesta única de valor, tu mensaje de marca y todo eso, lo hacemos en una tarde, en un día o 2 máximo, porque igual yo meto mucho la parte de discernimiento a nivel personal. Esto lo hacemos mucho más rápido y obviamente lo hacemos con inteligencia artificial por agentes armados por nosotros en nuestros programas, por lo menos en The Business Vibes o en The Vibes Builder, los damos para que las personas lo puedan utilizar y ya no tengan que estar consultando tanto a el exterior, sino que sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer con agentes entrenados bajo nuestros sistemas. Tenemos un agente únicamente de copy, tenemos un agente únicamente para YouTube, tenemos un agente únicamente de creación de contenido estratégica y así poco a poco hemos ido creando agentes, pero desde nuestro discernimiento, desde este negocio minimalista que hemos querido armar. Y eso es parte de lo que te voy a estar mostrando para que tú puedas trabajar en este bootcamp también, de cómo la inteligencia artificial acelera lo que ya tienes, pero lo que quiero que tengas es la arquitectura. Y es justo lo que vamos a estar trabajando en el bootcamp de Vive Intensive, para que puedas tenerlo de forma clara, de forma coherente. Así que mi invitación es para que participes en Vive Intensive este 23, 24 y 25 de abril por única vez en el año. No se va a volver a repetir este evento, son 3 días full intensivo en donde vamos a construir la arquitectura de tu negocio antes de agregarle más cosas a la inteligencia artificial. Así que nos vemos en el link que tenemos aquí abajito y nos vemos mañana en un nuevo episodio de Coffee Vibes SEO. Te mando un súper abrazo, cuídate mucho, bye y vibra alto. Es momento de liderar tu vida y de convertirte en el CEO y estratega de tu vida y de tu